Hebreos capítulo 10, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Hebreos 10, del 23 al 25. Persevera en la fe y ayuda a otros a hacer lo mismo. Persevera en la fe y ayuda a otros a hacer lo mismo. Aquí en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 19 hasta el versículo 25, encontramos un texto que destaca esta nueva oportunidad que tiene el creyente de acceso a Dios, no por sus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y Jesucristo es quien intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote y por Él tenemos acceso directamente a Dios. Lo cual, antes de su sacrificio en la cruz, no era posible. Y por ello, después de destacar esa nueva oportunidad, ese nuevo acceso, ese camino que nos abrió a través del velo, empieza a exhortarnos a que respondamos correctamente a la gracia de Dios. Y entonces nos exhorta, en versículo 22, a acercarnos correctamente. O sea, debemos acercarnos correctamente a Dios. Versículo 23, que permanezcamos en la fe, o sea, que nos mantengamos firmes en esta esperanza que tenemos. Y el versículo 24 y el versículo 25, que nos consideremos unos a otros para animarnos, para fortalecernos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces quiero leer el texto, aunque solamente vamos a considerar la segunda parte de este texto, pero vamos a considerar Hebreos 10 desde el versículo 23 hasta el versículo 25, pero quiero leer, empezando el versículo 19, porque en el lenguaje original, todos estos versículos, Hebreos 10, desde el 19 hasta el 25, es una oración. Entonces va junto. Anteriormente hemos considerado desde el versículo 19 hasta el versículo 22, entonces hoy vamos a considerar desde el 23 hasta el 25. Voy a empezar leyendo aquí Hebreos 10 desde el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. He leído Hebreos 10 desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Entonces, en esos primeros versículos ha resaltado esta nueva oportunidad que tenemos. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, a partir del versículo 22, o sea, dando esos beneficios, sabiendo que tenemos esos beneficios de acceso a Dios por medio de Jesucristo, Él intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí en versículo 22 vemos la primera exhortación. Debemos de acercarnos correctamente, o sea, debemos acercarnos. Y aquí en el versículo 22, el enfoque de este versículo está en la manera en que debemos acercarnos a Dios. Y por eso nos dice, con corazón sincero, o sea, un corazón genuino, en plena certidumbre de fe, o sea, con plena fe, con toda la fe, ¿no? Una fe genuina, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y ahí está destacando esa pureza, esa limpieza que obtenemos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nos apropiamos
de su sacrificio por nosotros. Cuando creemos en Él como Señor y Salvador, recibimos perdón de pecados, limpieza de nuestros pecados, y por eso podemos acercarnos, porque Cristo murió e intercede por nosotros para salvación eterna. Por eso podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Dios por los méritos de Jesucristo. No está hablando de venir a Dios para salvación, está hablando de acercarse a Dios con regularidad. O sea, el creyente debe de acercarse a Dios constantemente en adoración, en oración, buscando perdón, etc. Pero entonces llegamos aquí al texto que vamos a considerar hoy, aquí en Hebreos 10, desde el versículo 23 hasta el versículo 25, donde el versículo 23 encontramos esta segunda exhortación, o sea, la segunda manera en que debemos de responder al llamado de Dios de entrar en el lugar santísimo es aferrándonos a la esperanza de nuestra salvación que Dios nos prometió. Entonces es mantenernos firmes. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, debemos de aferrarnos a la esperanza de nuestra salvación y tenemos un fundamento estable. La razón por la que podemos permanecer fieles y firmes es porque Dios lo ha prometido, porque Dios es fiel. Ahí dice, porque fiel es el que prometió. Entonces, realmente aquí el versículo 23 es un llamado a perseverar en la fe. Y los únicos que perseveran en la fe son los creyentes, son los que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Pero aquí vemos esta exhortación a que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Podéis notar ese énfasis que pone en no titubear, en no dejar de estar firmes, que no debemos de abandonar la fe, sino que debemos de mantenernos firmes. Por eso mantengamos firme sin fluctuar. Por eso resalta esa idea de sin fluctuar. Que no haya un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, sino que nos mantengamos firmes. ¿En qué? Aquí en versículo 23, estos Hebreos 10, 23, dice, mantengamos firme. ¿El qué hay que mantener firme sin fluctuar? La profesión de nuestra esperanza. Ahora aquí el versículo 23 tiene un paralelo en Hebreos 4, versículo 14, donde dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Entonces, aunque hay algunos que piensan que esta profesión implica la declaración pública de la fe, realmente va más allá. Es más probable que la profesión indique un resumen de la doctrina cristiana. O sea, se refiere a la fe específica que uno profesa. Entonces es aferrarnos a nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo. En todo lo que el Evangelio abarca, toda la Escritura, todo lo que la Escritura enseña. Es esta confianza, esta fe en nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Porque ese es el contexto en el cual nos encontramos, que Él entró a la presencia de Dios en los cielos y Él presentó su sangre, Él se presentó a sí mismo como el sacrificio, pero Él es el sumo sacerdote que presenta el sacrificio y al ser un sacerdote perfecto, al ser un sacrificio perfecto, Él pagó por todos nuestros pecados. Su sacrificio es suficiente, Dios lo aceptó y por Él tenemos perdón de pecados, libertad de nuestra esclavitud al pecado. Y entonces, viendo que nos ha rescatado el poder de la muerte, nos ha rescatado el poder de las tinieblas, nos ha rescatado el poder del pecado, tenemos acceso a Dios ahora por medio de Jesucristo. Entonces, esta profesión abarca todo lo que es la doctrina cristiana, o sea, todo lo que uno profesa al haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso ya ha destacado la idea de acerquémonos, ¿no? Hay que acercarnos genuinamente, ahí en versículo 22,
cuando dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los pies con agua pura. Y mientras continuemos acercándonos, que es lo que debemos hacer al ser creyentes, esa es una manera de perseverar en la fe. Si la perseverancia depende del conocimiento de Cristo, depende de su suficiencia. Y mientras más nos acercamos, más damos a entender que vamos a perseverar en la fe. Más dejamos claro que realmente somos creyentes porque perseveramos en la fe. Pero vemos esta exhortación: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué es tan necesario tener esta exhortación? Porque el mundo que nos rodea tiene un montón de falsas enseñanzas, de falsas religiones que nos intentan desviar. Satanás es muy astuto e intenta hacernos tropezar. Y por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerse firme en la doctrina sana. Hay que mantenerse firme en el Evangelio. Hay que creer la verdad. Hay que aferrarse a ella y no permitir que el error entre y que destruya. Por eso hay que mantenerse firme. Hay que proteger y asegurarnos que evaluamos todo conforme a las Escrituras. Por ello es un llamado a la dedicación a la verdad de la fe. Es un compromiso inquebrantable a la fe. Y la fe es lo que lleva a la esperanza. Por eso dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Entonces, aquí está destacando esta esperanza que tenemos, que realmente abarca toda nuestra fe, o sea, abarca todo lo que creemos, todo lo que la Escritura enseña, pero también esa esperanza que tenemos del futuro, de esas promesas que Dios ha prometido, de vida eterna, de una herencia reservada en los cielos, de esta relación inquebrantable con Dios y tener salvación de nuestras almas. Incluso esa esperanza de que Cristo volverá, porque la suficiencia del sacrificio de Cristo garantiza que retornará para salvar a los que le esperan. Como encontramos ahí al final del capítulo 9, Hebreos 9, 27-28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Vale? Entonces, ahí vemos esa esperanza que tenemos los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Tenemos esa esperanza de que Él volverá. Él volverá y entonces Él, ahí, en ese día futuro, en el día de Yahweh, ahí es cuando se completará nuestra salvación y disfrutaremos de todas las promesas que Dios nos ha dado y todos esos beneficios de nuestra salvación. Y es que Dios promete salvación para aquellos que afirman la fe del Evangelio. Es que nuestra esperanza se basa en la inquebrantable promesa de Dios. Por eso nos dice la última frase, estos Hebreos 10, 23. Porque fiel es el que prometió. O sea, podemos confiar en aquel que prometió. En aquel que prometió la esperanza en la cual esperamos, en la cual creemos, de que Jesús retornará y en el arrebatamiento, primero, Él nos llevará con Él. Pero entonces, después del tiempo de la tribulación, Él volverá sobre la tierra, establecerá su reino milenial y entonces él destruirá el mal, lanzará a Satanás al lago de fuego, incluso lanzará la muerte al lago de fuego y entonces disfrutaremos de la eternidad con Él, en la nueva creación. Y entonces, esa es la esperanza en la cual nos aferramos. Y entonces, aquí en versículo 24 encontramos la tercera exhortación. Porque ya nos ha exhortado, versículo 22, que debemos de acercarnos a Dios a su manera. En versículo 23 debemos de perseverar en la fe.
Y entonces aquí en versículo 24 y versículo 25, debemos de animarnos mutuamente los creyentes, animarnos al amor y a las buenas obras. Y entonces aquí vemos como esta tercera exhortación es en una dimensión horizontal, porque nos dice, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, los creyentes se deben de considerar los unos a los otros. Porque estamos en esta misma batalla, esta batalla espiritual, y servimos al mismo Señor, creemos en la misma palabra de Dios, o sea, debemos de aferrarnos a las doctrinas firmes y sólidas, y entonces debemos de ayudarnos mutuamente a mantenernos firmes, mutuamente a permanecer, debemos de ayudarnos, debemos de fortalecernos. Y por eso aquí nos dice, considerémonos. Ese término, considerémonos, tiene la idea de observar, o sea, es prestar atención, es pensar con cuidado, es estar alertas para ayudarnos mutuamente. Y es que los creyentes deben de animarse los unos a los otros en la fe, deben de estar atentos para ayudar ante posibles fracasos, ante posibles debilidades. Y es que los creyentes deben demostrar interés los unos por los otros. Y por consideración y por ejemplo, los creyentes deben de estimularse los unos a los otros en la fe. Por eso nos dice, considerémonos, o sea, estar alertas unos a otros, consideremos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esa idea de estimularnos es como ayudarnos a fomentar, o sea, crear una comunidad, una atmósfera que fomenta el crecimiento espiritual, fomenta el amor, fomenta la unidad, fomenta todas esa profesión que nos menciona en versículo 23. O sea, toda esa doctrina de las Escrituras que fomenta esa enseñanza, esa fe, esa esperanza, que fomente la unidad, el amor, la paciencia, la bondad, la generosidad, etc. Es la idea de estimularnos y animarnos. Es como asegurándonos que todos vamos en el camino correcto y ayudarnos a mantenernos en ese camino correcto. Entonces, por ello, o sea, los creyentes deben de amarse los unos a los otros tanto que deben de impulsar a otros creyentes a vivir su fe en amor y en buenas obras. O sea, cada creyente debe de asegurarse que está caminando en el camino correcto, o sea, que está viviendo en el temor de Dios, viviendo para Dios, practicando la fe que profesa, esa esperanza que tiene, pero también debe de animar a otros a hacer lo mismo. Y cuando la comunidad hace eso, realmente crea una atmósfera donde todos están viviendo su fe y todos se estimulan en amor, todos se estimulan en buenas obras, y entonces esa comunidad está reflejando a Cristo, está siendo la luz que debe de ser, está dando gloria a Dios en su vida y en su comunidad. Pero para poder hacer eso, para poder estimularnos al amor y a las buenas obras, tenemos que congregarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que tener esa oportunidad de hablar los unos con los otros, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dar testimonio de la transformación que hace el Evangelio en la vida de alguien, dar testimonio de salvación, dar testimonio de lo que uno está aprendiendo, es exhortarnos los unos a los otros, es animarnos, es ayudarnos, es fortalecernos. Y por eso es tan importante congregarnos, porque no podemos estimularnos al amor y a las buenas obras si no nos congregamos. Por eso ese cuidado mutuo requiere que los miembros de la comunidad de creyentes se reúnan para animarse, para exhortarse en la fe.
es necesario animarnos unos a otros. Y no es posible si los creyentes no se reúnen con regularidad. Y por ello aquí nos exhorta a ello. O sea, nos exhorta a continuar reuniéndonos, porque al parecer había algunos que se estaban aislando. Se estaban aislando de la comunidad de creyentes y entonces, pues, al igual que un soldado en la guerra, cuando se aísla, es mucho más vulnerable, eso es exactamente lo que ocurre entre creyentes. Por eso, la fuerza está en los números, ¿no? Es lo que se suele decir. Un ejército que está bien unido, que está bien preparado, que vela, los soldados velan los unos por los otros, pues están más protegidos. Así es como debe ser la comunidad de creyentes. Por eso es tan esencial reunirnos, congregarnos, ayudarnos. Pero si se mantienen a distancia, no pueden estimularse al amor y a las buenas obras. Es interesante porque el Nuevo Testamento no respalda la idea de un cristiano solitario. Siempre en el Nuevo Testamento ves a los creyentes reuniéndose. Los creyentes orando los unos por los otros, animándose. Y por ello vemos que realmente de la manera que lo presenta aquí el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, no participar de las reuniones de la iglesia lo presenta como que es algo serio. O sea, debemos de reunirnos, porque eso, si los creyentes viven de manera individual, eso amenaza la unidad. Y es que el descuido de la adoración y de la comunidad, de la comunión, era un síntoma de no entender el significado del ministerio sacerdotal de Jesucristo. De no entender el acceso que el creyente tiene a Dios por medio de Jesucristo. Por eso la iglesia debe de reunirse para adorar, para estudiar la palabra de Dios, para orar, para participar de la cena del Señor, para animarse los unos a los otros, etc. O sea, la iglesia debe de reunirse, la comunidad de creyentes debe de reunirse. Es que cada oportunidad para reunirse y tener comunión se debe de aprovechar para exhortación mutua. Porque realmente hay razones equivocadas de no reunirse. Como algunos piensan que se puede vivir una fe dinámica separados de la comunidad de la fe. Entonces, no se reúnen con la iglesia. O quizás el pensar que uno es superior espiritualmente y por ello no necesita la ayuda espiritual de la comunidad de creyentes. O quizás por el temor del rechazo de la sociedad o de la persecución. O sea, no quiero que la gente sepa que soy un seguidor de Jesús. O quizás el simple hecho de la pereza, etc. O sea, hay muchas razones equivocadas, ¿no? Pero es común, incluso hoy en día es común, que la gente piensa que no necesita congregarse, lo cual es un error. Y por eso aquí vemos esta exhortación en versículo 24, versículo 25, donde tenemos la responsabilidad de velar los unos por los otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras, y para poder hacer eso tenemos que congregarnos. Y es que esta exhortación es necesaria e implica urgencia. Y en especial porque nos dice la última frase, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Vale? Está hablando del retorno de Cristo, porque ya lo mencionó ahí al final del capítulo 9, en Hebreos 9, versículo 28 dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, sabiendo que Cristo retornará. Y retornará pronto. Tenemos que estar preparados, tenemos que reunirnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos textos como por ejemplo en Romanos 13, del 11 al 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Entonces, reconociendo que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, debemos de desechar las obras de las tinieblas. Debemos de vestirnos de las armas de la luz. Nos menciona allí, esto es en Romanos 13, del 11 al 12. En Santiago 5, versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, dado que la venida del Señor se acerca, debemos de vivir nuestra fe. Debemos de tener paciencia y afirmar vuestros corazones. Es lo que nos dice Santiago 5, versículo 8, lo cual es básicamente lo que nos está diciendo aquí Hebreos 10, del 24 al 25, que debemos de fomentar nuestra fe. Debemos de vivir nuestra fe. Debemos estimularnos los unos a los otros, los creyentes. Debemos de reunirnos y ayudarnos en esta batalla espiritual. O nos dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, el día de Yahweh se acerca, debemos estar preparados y debemos de velar, debemos de orar, debemos de vivir en esa esperanza. Por eso la exhortación es tan necesaria, implica esa urgencia. Y es que el ministerio de exhortación mutua debe de continuar porque Cristo volverá pronto. Y es que la venida del Señor debe de estimularnos a estar involucrados en las vidas de otros creyentes. Y debemos de exhortarnos mutuamente a vivir la fe, vivir en amor, vivir en buenas obras. En 2 de Pedro 3, del 8 al 14, el apóstol Pedro dice, esto es 2 de Pedro 3, 8, mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es 2 Pedro 3, ahora versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Eso es 2 de Pedro 3, del versículo 8 hasta el versículo 14, y podéis notar cómo nos exhorta a vivir nuestra fe, ¿no? A vivir nuestra fe, porque el día del Señor se acerca. Entonces, por eso aquí, volviendo aquí a Hebreos 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Considerarnos los unos a los otros. Al ser creyentes debemos estimularnos al amor y las buenas obras, debemos de congregarnos para poder hacerlo y para poder exhortarnos y para poder ayudarnos mutuamente en la fe que profesamos. Entonces, por ello tenemos este texto aquí, porque destaca la importancia de perseverar. O sea, ¿y cómo perseveramos? Acercándonos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Lo cual eso es lo que ha destacado del versículo 19 al versículo 22. Y debemos acercarnos correctamente. Por eso el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Y entonces nos acercamos a Dios y en versículo 23 tenemos que permanecer en la fe, donde dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y debemos de ayudarnos los unos a los otros, a acercarnos a Dios y a permanecer en la fe. Y por eso dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por ello, persevera en la fe y ayuda a otros a hacer lo mismo. Vamos a terminar en oración.